Casa de Ayuno y Oración presenta Prédicas y Enseñanzas con el pastor Milton Medina. Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Los saludo con la paz del Señor. Ha habido un breve corte de energía y digamos, ese el motivo del retraso. Bueno, parece que está sucediendo en toda la ciudad de La Paz. Un saludo muy cordial también a todos los departamentos que nos están también viendo en diferido y también a los países cercanos. Sabemos que está llegando también la señal de la cual estamos grabando. Ahí donde estás, te invito a que agaches la cabecita, cierres los ojitos y oremos. Padre amado, dile Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, una vez más subimos a tu presencia, Señor, nos elevamos a ti para agradecerte por toda tu misericordia. Padre Santo, te entregamos estos equipos, Señor, te entregamos, Padre Santo, inclusive esa energía eléctrica, Señor. Te entregamos, Padre Santo, a todos nuestros hermanos que están ahí viéndonos, Señor. Padre Santo, en este día ábrenos el entendimiento, Señor, danos sabiduría y entendimiento para entender tu palabra, Señor, y podamos grabar en nuestra mente capítulos, versículos, Señor, para ser oidores y también hacedores de tu palabra, para aprender y poner en práctica. Padre Santo, te agradecemos grandemente por toda tu misericordia. Utiliza mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, Señor. Utiliza mi voz, Señor. No sea yo quien esté hablando, sino tú, mi Rey. Que se haga todo conforme a tu voluntad. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Bueno, amadas hermanas, el día de hoy vamos a estar con el tema que es espíritu, alma y cuerpo, que es sumamente interesante. El espíritu, alma y cuerpo que cada ser humano tiene. Pero vayamos a ver qué dice la palabra de Dios. Y es interesante cuando nos manifiesta el cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor nos habla claramente y nos manifiesta. Vamos a ver inicialmente aquello que es el cuerpo. Es sumamente interesante. Tenemos que ver aquello porque se nota y se ve que hay problemas sumamente serios porque alguna vez uno de cada uno de nuestros cristianos no puede entender. La idea del ser humano ha manifestado en la tierra que es dualista, que es no solamente alma y cuerpo, pero la palabra de Dios nos habla y nos dice que somos trinos, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, es preciso conocer y experimentar esta división del alma, espíritu y cuerpo para poder servir a Dios, para poder servir a nuestro Señor en espíritu y en verdad, ¿no? Y así podamos ser útiles para Dios, para nuestro Señor. Entonces, vamos a ver aquello que manifiesta la palabra de Dios. Vayamos a Job 27:3. ¿Qué dice con respecto al tema? Nos manifiesta y nos dice que todo el tiempo que mi alma esté en mí, dice, está hablando aquí Job y está hablando del alma. Dice que el alma está en nosotros. Entonces, y el cuerpo también. Y haya hálito de Dios en mis narices. Está hablando también de aquello que es el hálito, la vida. Job está reconociendo que dentro de cada uno, dentro de él también, vamos a asemejar que este gráfico que les estamos mostrando en este círculo es Job, o eres tú, ¿no? Vamos a mostrar. Entonces, el alma y el cuerpo están al interior. Hálito viene del hebreo ruach, que es espíritu, aliento, o sea, quiere decir aire, coraje, viento, brisa. Quiere decir este soplo de vida. Y está hablando, cuando dice haya ese hálito de Dios, ese soplo de vida, porque es un espíritu. Vamos a ver posteriormente dónde existen muchas de estas confusiones, porque existen tres espíritus bíblicamente. Bueno, entonces Job también manifiesta en el capítulo 27:4, un poco más abajo, dice, mis labios no hablarán iniquidad,
ni mi lengua pronunciará engaño. Entonces, ¿qué es lo que está manifestando? Está manifestando también acerca del alma. Entonces, ahí habla de dos cosas. Habla del cuerpo, porque cuando está hablando de la lengua, cuando está hablando de mis labios, está hablando del cuerpo. Y en la parte superior 27.3 está hablando de el alma. De esas dos cosas está hablando en este momento. Posteriormente vamos a ir identificando más. Entonces, ¿qué más? Job también está hablando, como vemos, de esta parte del cuerpo. Job 34:14, vayamos ahí. ¿Qué es lo que nos dice? Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese, dice, así su espíritu y su aliento, escuche esto, dice su espíritu y su aliento, ¿no? Está hablando de esa parte espiritual. Toda carne perecería juntamente y el hombre volvería, donde dice, al polvo, o sea, como llamamos a lo que es el cementerio, ¿no? Y se vuelve, porque hemos sido tomados del polvo, dice. Entonces se va a volver también polvo. Podemos ver que ese hálito del que habla es el que nos da vida. Podemos poner en este gráfico el círculo que tiene un poco más arriba. Ese es el espíritu, como ves ahí, de vida dado por Dios. Estamos hablando de un espíritu y vamos a ver esos tres espíritus también para que no haya confusión. Entonces, cuando el ser humano, dice acá claramente, muere, volvemos al polvo. Entonces, ahí podemos ver el cuerpo y el alma. Ese gráfico que vemos sería el ser humano y tenemos espíritu de vida. De eso nos está hablando acá Job. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vayamos a Eclesiastés 12:7, ¿no? Cuando Dios recoge el espíritu, ese aliento de vida que vemos, ese espíritu de vida dado por Dios, ¿qué es lo que sucede? El ser humano fallece, tenemos un gráfico en ese momento acá al costado, y este gráfico hace de que se vea cómo más o menos es que sucede. Cuando el hombre fallece sale, dice, el espíritu y el alma. En este caso estamos hablando del alma, posteriormente ya veremos el espíritu más. Entonces sale e inmediatamente, ¿qué es lo que sucede? El espíritu se va con Dios, se va a un tercer cielo. Y el alma, ahí radica el problema. El alma es si está y ha recibido al Señor, entonces va al cielo. O caso contrario, si no es así, como vamos a ir viendo posteriormente, ¿por qué cuerpo, alma y espíritu? Si no hay comunión con el Espíritu Santo, entonces el ser humano va a lo que sería el Hades, o lo que es el infierno. Dice, y el polvo vuelva a la tierra, como era. Se está refiriendo al cuerpo. Y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio. Entonces el espíritu vuelve a Dios. Ahí podemos ver claramente de que en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? La palabra de Dios viva y eficaz, porque ahí tenemos la parte central de lo que el Señor nos dejó para que nosotros tengamos una guía en esta tierra y es eficaz. Y dice, más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces, ¿parte qué? El alma y el espíritu. Entonces, como vemos en el gráfico, tiene que haber una división. Hoy en día, el alma y el espíritu en muchas personas están unidas. Hay un sincretismo y tiene que dividirse. De eso nos está hablando. Es un arma de doble filo, una espada de dos filos. Y también cuando dice de dos filos, está hablando que esta palabra tanto es para ti como para el que está hablando. Dos filos, ¿no? Entonces dice, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo aquello discierne. Entonces, ahí tenemos el espíritu de vida dado por Dios, el alma, el espíritu y el cuerpo sería la parte superior. Entonces, debemos ver que esta alma debe partirse, debe dividirse. Por eso hay muchos que se les dice son almáticos. Pueden estar años en la congregación, pero lastimosamente no disciernen.
no hay una guía en el Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver unos ejemplos posteriormente para que entendamos un poco más. Este gráfico es sumamente esencial para que veamos un poco más didácticamente qué es lo que sucede en el cuerpo. Entonces, estamos compuestos, ya no, la palabra nos dice espíritu, Yo también te amo alma mucho. y Te amo cuerpo. mucho. Para poder Mi servir a gatita, Dios, mi es amorcito. preciso conocer y Qué experimentar la hermoso. bendición del alma y del espíritu. Si no conocemos aquello, vamos a tener problemas, porque hay muchas personas, como reitero una vez más, pueden estar años en la congregación, pero no entienden la palabra de Dios. Entonces, Hebreos claramente nos manifiesta. Entonces, para lo mismo, es que el servir a Dios hace de que podamos tener y podamos estar en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:23 al respecto, ¿qué nos dice? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Y ahí nos habla de espíritu, ¿no? Alma y cuerpo sea guardado, ¿qué dice? Irreprensible, o sea, santificados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, los tres. Entonces, cuerpo, alma y espíritu. Debemos guardarlo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué más podemos ver ahí? Nos dice, vamos a hacer una breve definición en cuanto se refiere al espíritu, alma y cuerpo, que deben ser guardados aparte, que deben ser guardados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día nos preparamos, ese es el motivo, ¿no? Reconocer esta diferencia tiene gran importancia para la vida espiritual. Cuando no se reconoce aquello, es que estamos más almáticos, como se dijese. Entonces, debemos tener una madurez para servir al Señor y tener conocimiento de todo aquello. Tenemos ahí un gráfico que, como ustedes van a ver allá, está el hombre tripartito, cuerpo, alma y espíritu, que está al interior como tenemos en el cuadro de los círculos, pero también es gobernado hoy en día por el alma, pero ese es un hombre natural. El hombre espiritual debe ser gobernado por el espíritu. Entonces, en nuestro cuadro, ¿cómo sería? Tenemos que ser gobernados por el espíritu, pero lastimosamente el alma, que donde estamos marcando, gobierna todo el cuerpo y domina al cuerpo y a veces el cuerpo al alma. Y queda el espíritu, como vamos a ir viendo, aislado, muerto. Por eso pedís, pero pedís mal, dice el Señor. Y dice, pero tanto tiempo estoy orando y estoy ayunando y no pasa nada, porque no conocemos y no comprendemos esta subdivisión. Entonces, vamos a ver ahora, inicialmente, ¿qué es el cuerpo? Y el cuerpo es la parte material, ¿no? Que tenemos cada uno de nosotros, unos gorditos, altos, morenitos, chinitos, bueno. Pero también aquello es esa parte material de un sistema orgánico. Entonces, esa es una maquinaria estupenda, maravillosa que Dios ha creado. Y tenemos, como en colegio nos han manifestado o hemos aprendido, ¿no? Ese sistema respiratorio, por ejemplo, que está en el cuerpo. Ese sistema respiratorio que en este último tiempo y en esta pandemia ha sido atacado por virus, ¿verdad? Entonces, ahí también juega mucho la parte espiritual. El sistema digestivo, el aparato reproductor femenino, masculino, el sistema cardiovascular ahí, ¿no? Entonces, estos otros sistemas que tenemos hacen un conjunto en nuestro cuerpo. Ahí tenemos el sistema cardiovascular, que sucede que ha hecho también que en esta pandemia haya un ataque directo entre el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio, que obviamente va a haber afección a todo el cuerpo. Entonces, ese en realidad, ¿qué es? El sistema orgánico del cuerpo,
bíblicamente. ¿Qué dice Romanos 12:1? Así que, hermanos, dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que presentemos nuestros cuerpos. ¿Cómo dice? Presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero a veces suceden, somos templos de Dios, dice el Señor, pero a veces a este templo podemos hacer y ingerimos cosas que no tienen, en el caso de bebidas, refrescos, no sé, comida y todo aquello. No cuidamos ese templo, no cuidamos como vemos ahí en esa maquinaria maravillosa. ¿Por qué tienes problemas de riñones? Porque no cuidas. ¿Por qué tenemos problemas del corazón, estrés y tantas otras enfermedades más que hay hoy en día? Entonces dice que debemos guardar estos cuerpos de sacrificio vivo y santo, santificar, pero que sea agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, hemos sido hechos para presentarnos al Señor, para presentar nuestros cuerpos y le sirvan al Señor. Pero lastimosamente, la humanidad ha cambiado y el alma se ha apoderado de todo el cuerpo del ser humano y hoy en día no hay esa funcionalidad. ¿Qué es el cuerpo? Y sigamos indagando. Primera de Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Qué nos está diciendo? Que el cuerpo es un templo de cada ser humano, ¿sí? Pero no está diciendo que es nuestro cuerpo. Y nosotros como seres humanos, almáticamente podemos decir, hacemos lo que queremos. Si queremos, comemos, si queremos, no queremos, borracheras, bueno, me refiero, digamos, a otras personas también, alcohol, no sé, no cuidan el cuerpo. Comidas que tengan mucha grasa. Bueno, y así sucesivamente vamos enfermando y no cuidamos este cuerpo, que es el templo de Dios. Romanos 8:10, ¿qué es lo que nos dice? Nos manifiesta, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Escucha lo que dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. ¿No? Parece que fuese una contradicción. ¿A causa, pero de qué? Del pecado. A causa del pecado, el cuerpo nos dice, y aquí en el gráfico podemos ver, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Aunque crean que están vivos, dice la palabra de Dios, ya están muertos. ¿Y el muerto cómo está? Pasa 1, 2, 3 días y empieza a descomponerse. Y empieza a salir olores fétidos. Así estamos para con Dios, si no cambiamos por completo. Y si hay personas que no han recibido a Cristo, están de esa forma. Aunque te pongas el perfume más caro, un perfume francés, 400, $500, no te sirve de nada, porque la palabra de Dios nos dice aquello. Entonces, Romanos 8:10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Y a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces tenemos que ir en función de aquello que es el espíritu y el Espíritu Santo de Dios en nuestro espíritu. Entonces, todos tenemos que morir cuando el Señor venga. Tenemos un gráfico aquí al costado que tú lo ves. Cuando el Señor venga a las nubes y haya el inminente arrebatamiento, ¿no? Todos tenemos que morir cuando Él venga a las nubes y transformará nuestros cuerpos, dice, en glorificados. Pero para eso, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener el conocimiento en cuanto se refiere al espíritu, alma y cuerpo. Tenemos que limpiarnos, tenemos que tener la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Caso contrario, vamos a ir confundidos como vamos a ir viendo en estos otros gráficos más. Dice, por ejemplo, Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo. No temas, dice acá, a los que matan el cuerpo, la parte orgánica. Aquí está hablando de la parte espiritual. Mas el alma no pueden matar. El alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma
y el cuerpo, ¿dónde? En el infierno. Porque si no estamos en comunión con Dios, va a suceder que el alma se va a ir al infierno. ¿Qué es lo que sucede? Reitero una vez más. Dice la palabra de Dios que somos trinos y cuando fallece el ser humano, ¿no? Sucede que el espíritu devolvemos a lo que es el tercer cielo. Y el alma es, si vale el término, el problema. El alma no muere por si acaso. Lo que único que se deja es el cuerpo. Entonces, el alma, si está en Cristo Jesús, si está en comunión con el Espíritu Santo, en nuestro espíritu y comunión con Dios, se va con Dios. Caso contrario, va a ser solamente alguien que ha asistido a la congregación, a la iglesia por años, pero que sigue siendo almático y que al final no ha entendido nada, igual se va al Hades o Seol. El alma, dice, más el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, ¿dónde? En el infierno, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver también de esto del alma? El alma tiene aquello que es el intelecto, ¿no? Esas son algunas definiciones de ese pensamiento propio. Tiene la voluntad. Entonces, podemos ver, pero, que en el cuerpo algunas de las facciones inicialmente. En el cuerpo tenemos aquello que es importante saber, que es por qué el Señor ha venido en carne. Ha sido el verbo que se hizo, dice, hombre, lo cual ha permitido la salvación del hombre y derrotar a Satanás. Vamos a verlo posteriormente. Eso ha favorecido para que el espíritu nuestro pueda nacer de nuevo, o sea, revivir, si vale el término. Entonces, Dios ha sido manifestado en cuerpo como nosotros también somos cuerpo. Este cuerpo también que tenemos hoy dice que es un templo de Dios. Juan 2:21 nos dice aquello. Entonces, y para hacer y trabajar en la parte cristiana debemos también santificar este cuerpo, pero primero ver la parte espiritual. Si el cuerpo es complacido cada vez, se va a volver el amo con más y más exigencias. Y además dejará de ser siervo, o sea, va a ir cambiando y vamos a ir viendo lo que va a ir sucediendo, ¿no? En cuanto se refiere al alma. Entonces, está también que en el cuerpo, perdón, en el alma está las emociones. ¿Y qué podemos ver? En las emociones, como aquí estamos poniendo en el gráfico, están también los efectos, los deseos también y los sentimientos. Podemos ver estos efectos que tenemos ahí en las emociones. Y las emociones pueden hacer de que sea fácil entregar tu tiempo, el dinero, pero no entregamos, ¿no? Lo que Dios exige, ese amor. Entonces, eso es medio difícil. ¿Por qué? Porque a veces el amor hacia los suyos es más grande rival para Dios. O sea, hay más amor a los suyos que para Dios. Y eso se suscita en el ser humano, porque no tiene la guía del Espíritu Santo. Parece raro, cualquiera me oiría y diría, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Tengo que tener mucho amor, sí, para tu familia, pero claro, al hijo, papá, mamá y todo. Pero dice que eso puede ser contradictorio si no tienes la guía del Espíritu Santo de Dios en tu espíritu. Porque tienes más amor ahí, a la familia. Y eso hace de que haya ciertas contradicciones y sea el rival más grande para Dios, porque tienes más amor para aquello. En realidad sería un amor filial, ¿no? Y es un amor caído. Entonces eso también tenemos que ver. Entonces, en la voluntad, ¿qué más está? Los deseos, ¿no? Esos deseos, ¿qué provocan? Tienes mucho deseo y provocan inquietud y afán los deseos. Pero esos afanes nunca van a ser satisfechos en el ser humano. Vas a proyectar hasta que te mueras.
¿Por qué? Porque no hay guía del Espíritu Santo y entonces uno anda preocupado, pensando, hay estrés y hay un sinfín de cosas. ¿Por qué? Porque no estás en espíritu, no has hecho de que el espíritu sea el amo, sino el espíritu está totalmente arrinconado sin voz ni voto. Entonces, también están ahí mismo en las emociones los sentimientos. Entonces, cuando estás en la cúspide, crees que todo te está yendo bien, pero cuando tienes ciertos fracasos, dices, me está yendo mal. Ninguno de los dos, dice el espíritu. Por eso hay una confusión sumamente tremenda. Cualquiera diría, pero si soy próspero, si estoy, tengo mis cartones, tengo un buen sueldo, tengo todo. De la misma forma, como no estás guiado por el Espíritu Santo de Dios en tu espíritu, entonces las dos cosas pueden ser malas. Esa es una realidad. Pero podemos ver qué más. Está las emociones y esas emociones y el intelecto, que sería, también se conoce el intelecto como, como la mente. Y en la mente, ¿qué hay con respecto a aquello que es el alma? Porque está en la mente, está en el intelecto, está en el alma, como vemos acá. Entonces, la mente es un instrumento, obviamente, de nuestros pensamientos. Conoce, piensa, imagina, recuerda, entiende. Pero la mente del hombre es una gran fortaleza, pero es motivo de orgullo. Ese es el gran problema. Porque puede tener cartones, estudiar mucho y ahorita nos escucha alguien que, no sé, está dictando, no sé, ya bueno, tiene mucho intelecto y va a decir, no, yo no creo en aquello. Porque su mente ha sido corrompida. Eso no es palabra, no es una cosecha mía. Eso es lo que dice Dios. Entonces, esa mente hace de qué? De que tenga orgullo de tener dinero, posesiones, cartones y más. Y espiritualmente es un peligro tremendo. Por eso debemos saber qué somos nosotros. Y en el alma hay ese problema. ¿Qué más podemos ver? es, puede ser susceptible, si tiene ese orgullo, para la acción de Satanás. Satanás va a actuar bien rápidamente en esa persona que es así, que es altiva, orgullosa, ¿no ve? Porque hay que tener mucho, mucho cuidado. Entonces, y también surgen pensamientos que van en contra de Dios. Dice, no, no, me parece que esa parte de la palabra de Dios está mal, te dice. No, me parece que eso no debe ser así. Es que yo soy médico, es que yo soy psicólogo, es que yo soy licenciada, es que puedes poner lo que quieras, igual te vas a ir al infierno, hay que hablar así de claro. ¿Cuándo vas a creer que todo esto es real? Cuando estés 5 minutos, ¿qué 5? Tenemos una prédica que la vamos a presentar. Cuando estés 1 minuto después de muerto, ahí vas a creer todo y vas a decir, pero una vez me han hablado y yo en mi sabiduría y en mi orgullo he creído que esto no era real. Pero ve 1 minuto después de la muerte. Cuando mueren, todos creen ya en Dios, pero ya es tarde porque ya van a estar en el Hades o Seol, que es el infierno. Entonces, ese intelecto, esa mente, como aquí también vemos en el alma, hace que pueda producir. Estamos yendo así rápidamente para tener unos conceptos, ¿no? Básicos ya en aquello. En el momento de la generación, ¿no? ¿Qué hace la mente? Mejor dicho, en el momento de esa regeneración, la mente traída a obediencia en Cristo hace que nos arrepintamos. Cuando esa mente está regenerada en el alma, entonces hay obediencia en Cristo, hay arrepentimiento y tenemos un cambio de mentalidad. Caso contrario, no va a existir ese cambio de mentalidad. Va a seguir siendo esa persona, así vaya 20 años a la congregación, va a seguir siendo almático. ¿Qué más podemos ver? Y el nuevo creyente tiene un nuevo corazón, pero todavía arrastra la mente vieja, si es que no hace un cambio genuino. Y el diablo puede poner pensamientos en la mente. Lo ha hecho con Judas, ustedes saben, Judas Iscariote, le ha puesto y ha puesto en muchas personas, ¿no? en el mismo Pedro. Viene Satanás, actúa en esos lugares porque es inteligente y sabe dónde va a actuar. Entonces, ¿cómo se le cede terreno a Satanás en la mente, en la intelectualidad o en el alma le pondremos, en la mente del alma?
Primero, con una mente que acaricia el pecado, le gusta. Segundo, con una incorrecta comprensión de la verdad de Dios. No saben verdaderamente la palabra de Dios, no analizan, no escudriñan, y Satanás ataca ahí. Un tercero, buscando las predicciones, astrología y todas esas cosas, ¿no? Y finalmente manteniendo una mente vacía o pasiva. No hay problema, voy a leer alguna vez. Hoy día voy a leer un versículo, no, mañana será. Voy a escuchar una prédica, pasado será. Ahora voy a WhatsAppear, sí, primero haré mis cosas y después voy a escuchar la prédica, esa enseñanza, y así sucesivamente. Es una mente vacía y pasiva, estamos hablando de la palabra de Dios. Y el diablo desea una mente así, poner sus pensamientos vacíos. Si notan, el alma es también sumamente seria, ¿no? Entonces, ¿qué más ahí está? Hemos visto la voluntad. Y en la voluntad un poco vamos a ir rápido. La voluntad tiene una influencia tremenda en el ser humano que está en la mente. Y también podemos ver que en la voluntad del hombre tiene que unirse perfectamente con la voluntad de Dios. Pero eso no ocurre. Porque si se uniría la voluntad del alma con la voluntad de Dios, entonces tenemos una enseñanza, no sé, a las 6 de la tarde, 8 de la noche, ¡wow! Pero no es así, y eso no ocurre. Entonces, ahí, ¿cómo ves? Que no está guiado por el Espíritu Santo y no están actuando en la parte espiritual. O están alabando muchos, pero están pensando en el almuerzo y en otras cosas. Andan sin tiempo, y eso quiere decir que están más almáticos. Entonces, en esa voluntad también del hombre tiene que unirse, como decimos, con la voluntad de Dios, llevando al alma a la cruz para que pierda energía. Mi alma te adora, Señor, tenemos que decirle, pero hacer un cambio genuino, no boca afuera, ¿no? Entonces, y el pecado entra con más frecuencia cuando y hay omisión, hay pasividad, hay tranquilidad y no quieren saber. Entonces, el alma tiene todas esas particularidades, ¿no? Los espíritus malignos, los demonios, sacan ventaja cuando hay inactividad. Cuando uno dice, no hay problema, los domingos nomás voy a ir, saca más provecho. Pero si todos los días lees un capítulo, un versículo, entonces la parte espiritual inmunda no va a poder atacar, ¿no? Ahora, el creyente ahí, sin saberlo, está cediendo terreno a las acciones de los espíritus inmundos. Eso es lo que sucede. Entonces, y todo aquello está en el alma, para hacer un breve resumen de aquello. Entonces, y la palabra de Dios nos habla claramente acá. Efesios 6:6 dice, no sirviendo al ojo. ¿Cómo es? Para que me vean todos, veré. Prenderé, dejaré mi celular, dejaré mi equipo de mi laptop y crean que estoy escuchando. Mejor me dedicaré a cocina. Mejor me dedicaré a otras cosas. No le engañan al que predica, no le engañas a Dios, porque eres almático. Así de claro y estamos viendo. Porque en tu voluntad no está tu voluntad para con Dios. Y prefieres la comida material que la comida espiritual. Si conoces a algunos de los hermanos, háblales de aquello y dígales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que servir. No tenemos que servir por el qué dirán, sino porque tenemos que ir a cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué más podemos ver? Alma, por ejemplo, se traduce como hacer su voluntad. Cuando veas en la palabra alma, es hacer su voluntad. Alma que estamos viendo en nuestra alma es hacer su voluntad. Pero nuestras almas, desde el pecado de Adán, ya no hacen la voluntad de Dios. Hacen lo que yo quiero y vamos a ir viendo. Salmos 42:6 dice, Dios mío, mi alma está abatida en mí. ¿Qué está diciendo? Mi alma, dentro mío, mi alma está abatida. Siente problemas, estrés,
penas, amarguras y bueno, todo aquello que a veces no se refleja. Puedes estar sonriendo boca afuera, ¿no ve? Pero adentro estás totalmente destruido. Mi alma está abatida, dice. El alma está pensando. Por si acaso el alma piensa cuando el ser humano no está en la guía del Espíritu Santo y no está espiritualmente, dice que si muere se va ¿a dónde? Al Hades o Seol, al infierno. Y ahí sigue pensando. Es más, está más cuerdo que tú que me estás viendo y yo. Porque recuerda, no pierde nada en función a lo que hemos visto hace un momento atrás, al intelecto. No pierde nada a sus voluntades. Sus emociones siguen ahí mismo. Es impresionante lo que nos dice Dios. Entonces, ese intelecto siguen queriendo hacer, pero ahí se dan cuenta de que lo que les habían manifestado ellos no creían. Entonces, eso es así. Salmos 42:6 dice, Dios mío, mi alma está abatida. Dice, en mí me acordaré tanto de ti desde la tierra del Jordán. Se está acordando, está pensando, imagínense. Y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. ¿Qué son los hermonitas? Los hermonitas son 3 montes de la época, 3 cumbres, podemos decir, como el Illimán y otros más que tenemos, 3 cumbres donde habían y habitaban en una de las cumbres, obviamente frío y demás. Esos son los hermonitas. Por eso dice, y de la tierra, y de los hermonitas desde el monte de Mizar. ¿Nota? Uno de los montes se llamaba Mizar. De eso está hablando, pero más está hablando del alma que está abatida. Salmos 86:4, ¿qué dice? Alegra el alma de tu siervo. También el alma se alegra. Vamos a ir viendo posteriormente. El alma sí se alegra. Puedes tener un problema en la mano y te duele. Es el cuerpo. Pero te dicen una noticia muy linda. Ganaste el premio de la lotería. ¿Y quién se alegra? El alma también se alegra, ríe, goza y refleja hacia el cuerpo. Entonces, alegra el alma de tu siervo, dice, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. A él levanto mi alma. Entonces, eso es lo que nos manifiesta con respecto al alma y que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Primera de Corintios 15:45. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, dice. Y el postrer Adán, espíritu vivificante. Hace un momento atrás hemos hablado de este espíritu vivificante. Entonces, alma viviente, está hablando del alma. Ahí tenemos 3 gráficos que puedes ver en función de aquello que es el espíritu, el alma y cuerpo. El espíritu, podemos ver que lleno del poder del Señor divino, del Espíritu Santo. Tendría que ser así. El alma que tenemos acá, lleno de sí mismo. El alma quiere todo para sí. Quiere autos, casas, plata, dinero, todo, para dejar de herencia y que se maten los hijos. Pero esa es una realidad. Entonces, el alma quiere todo, ¿no? Pero está manejando a los seres humanos, está copando, está manejando almáticamente. Y el cuerpo, lleno del Espíritu Santo, tendría que ser, o caso contrario, de la carne. Y en este el caso específico, si vemos la humanidad, está llegando más a la carne. Primera de Corintios nos los dice claramente de aquello que es el alma. Ahora vamos a ver el espíritu, ¿no? Y vamos a ver que en el espíritu ya habíamos visto que en el alma está el intelecto, la voluntad y las emociones. Pero vamos a ver ahora aquello que es el espíritu. ¿Y qué nos dice el Señor? ¿Qué es espíritu? Espíritu es viento, aliento, animación, movimiento, vida, agilidad, vigor, energía, ¿no? Es intuición y comunión. Entonces, todo aquello es. Pero viene, ¿qué es? ¿Y de dónde viene? De Ruaj, de Dios. Es el Espíritu Santo. Ahí está, ¿qué? La conciencia. Pero podemos ver que la palabra hebrea significa espíritu, en griego es neuma. Neuma, ¿qué es?
ese viento, si soplas a tu mano en este momento, ¿estás viendo lo que va? No, pero estás sintiendo. Ese es el neuma. De eso nos está hablando con respecto a aquello que es el espíritu. El hombre tiene su propio espíritu. Vamos a ver acá lo que decíamos hace un momento atrás. Hay 3 espíritus de los que nos habla la palabra de Dios. El hombre tiene su propio espíritu. Vayamos a 1 Corintios 2:11, ¿qué dice? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre. Ahí está confirmando. El hombre tiene espíritu, que está en él, que está en cada ser humano. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu Santo de Dios. Está hablando el Espíritu Santo de Dios. Pero vamos a ver el punto 2. El Espíritu de Dios da testimonio de nuestro espíritu. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces está hablando de un segundo espíritu. Y vamos a ver un tercer espíritu, que es, y dice Juan 6:63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces está hablando de esos 3 espíritus, ¿no? Que también podamos ver la conciencia ahí en el espíritu, la intuición, la comunión que estaría en el espíritu, pero una vez que tenemos aquello, podemos ver también que en el espíritu los factores principales. ¿De qué nos habla el espíritu? El espíritu del hombre es el lugar que establece toda comunión con Dios. Entonces, en el espíritu está la comunión con Dios. No está en el alma, y cuando uno es almático puede haber oraciones, puede haber todo, puede hincarse, no hay comunión, y eso es lo que nos dice. Entonces, es la comunión con Dios. El espíritu del que ha sido regenerado, del que ha sido cambiado, ¿qué debemos de hacer? Regenerar nuestro espíritu. Tiene 3 funciones, y estas funciones son, ¿cuáles? Aquí está, la conciencia, ¿sí? La intuición y la comunión. Vamos a hacer una breve definición de esto que es la conciencia, por ejemplo, ¿no? La conciencia discierne lo bueno de lo malo en la conciencia, pero estamos hablando del espíritu, no del alma, del espíritu, porque ahí está la conciencia. Entonces, divide si hay. La intuición que tenemos acá, ¿qué hace la intuición? Con la que se sabe si se sienten los movimientos del Espíritu Santo. ¿Sientes los movimientos del Espíritu Santo? Sería la pregunta. Y tal vez alguno diría, sí, siento, gloria a Dios, porque esa es intuición. Pero si no lo siento, entonces tengo que ver, algo está queriendo suceder. Y la otra que tenemos al centro ahí que dice, la comunión con que se adora a Dios. Estas 3 funciones están profundamente ligadas y operan coordinadamente. Tienen que actuar. ¿Cómo estás? Y aquí te dice el Señor, tú mismo vas a hacer un análisis de tu vida. Antes de la caída del espíritu, el hombre, ¿qué hacía? Ha caído ¿con quién? Con Adán y Eva, ya conocemos, ¿lo ven? Pero antes de esta caída había un nexo directo y el espíritu en Adán estaba vivo. Desde la caída el espíritu está muerto. ¿Y quién ha estado gobernando ese tiempo? El alma. Por eso hoy en día algunos se han quedado todavía almáticamente. Entonces, eso es, el espíritu ha muerto, ha dormido, ha sido arrinconado, si vale el término. Y el espíritu del hombre quedó bajo el poder ¿de quién? De la opresión del alma. El alma lo ha aniquilado y lo ha arrinconado al espíritu. Y el alma actúa solamente con el cuerpo. Vamos a poner un breve ejemplo, aunque no está muy bien dado, pero para que nos entendamos. Dice, sería como el espíritu sea el papá o la mamá. El alma sería el hijo que tienes de 10 añitos y el cuerpo sería aquel que tiene 2 años. Entonces, en este caso, ¿quién está dominando? El que tiene 10 años le dice al papá, vamos, este es un ejemplo, obviamente, le dice al papá, tú callado,
Aquí no hablas ni chismes ni dices nada. Pero nada. Yo domino. ¿Y domina qué? El de 10 años. Y el pequeñito también domina. Yo quiero esto, yo quiero lo otro. Cuando el papá quiere decirle algo, shh, vos callado. Estás como muerto, así que no tienes ni voz ni voto. ¿Sería correcto en nuestra vida eso? ¿O dirían, qué pasa? Eso dice Dios para cada uno de los seres humanos. Dice eso. ¿Qué dice? Que nosotros estamos viviendo y muchos están viviendo almáticamente. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Entonces, está presionando el alma. Por eso tanto problema que existe en esta tierra, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos ver con respecto al espíritu? Génesis 2:17 dice, más del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Le dice Adán, ¿verdad? Ya. Pero ahora la pregunta es la siguiente. ¿Adán murió ese mismo momento? No, ¿verdad? Pero dice acá en Génesis 2:17, ciertamente morirás. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de la muerte del espíritu por el pecado. Y entonces él se volvió almático, ya no tenía el nexo del Espíritu Santo con Dios. Ahora nosotros diríamos el Espíritu Santo, perdón, el Espíritu con el Espíritu Santo para la comunión con Dios. Y muchos se quedaron así. Entonces, ahí hay muerte, ¿no? ¿Esa muerte de quién? Del Espíritu. Entonces, sabemos que Adán comió ese fruto. ¿Y qué fruto era? Bueno, esto no es el tema, ¿no? Pero ¿qué fruto era? Muchos andan confundidos en aquello y dicen es manzana. Yo les puedo decir que era pera, naranja, mandarina, lo que sea. La palabra de Dios no habla, no es manzana. Y eso es falso. Eso también es parte de lo que la Iglesia y Roma ha hecho introducir en el catolicismo. Es la manzana y todos a Adán, ¿qué ha comido Eva y qué le ha hecho comer a Adán? Y dicen la manzana. Falso, no es así. Entonces andan errados. Bueno, entonces aparentemente nada pasó, pero realmente ha muerto que el espíritu. Entonces la parte muerte, por ejemplo, que tenemos en este gráfico, hay una calaverita, ¿no? La parte muerte no significa aniquilación o exterminio, por si acaso, bíblicamente. Significa división, separamiento. Nosotros debemos hacer morir, dice, el alma, dividir del espíritu. De eso está hablando. Y la palabra no es aniquilación, por si acaso. Porque acá en esta tierra nos han enseñado muerte es, bueno, que quitó la vida. No, bíblicamente está hablando de esa parte espiritual. Entonces, es esa separación, ¿no? Entonces, lo material vuelve a la tierra, dice. Y lo inmaterial, que sería el espíritu, en este caso, por ejemplo, que estamos hablando, retorna al tercer cielo, donde Dios. Y el alma, si está en Cristo y ha sido regenerado, como hemos visto, va al cielo. Caso contrario, si no ha sido regenerado, así esté 20, 30 años en la congregación y no ha sido regenerado y no conoce, por ejemplo, todo aquello que estamos hablando y no ha puesto en práctica, no ha sido regenerado, le espera el Hades y Seol. Esa es una realidad, porque no podemos, dice, sin santidad nadie verá a Dios. Por eso está hablando de aquello. Hoy en día el alma se ha adueñado. Aquí tenemos el alma. Se ha adueñado ¿de quién? Del ser humano, ¿no? Se ha adueñado del ser humano y el ser humano es almático. No cuida su cuerpo, come lo que quiera, hace lo que quiera, no está en comunión con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu tiene que ser el amo y en realidad el amo está llegando a ser el alma. Entonces, el cuerpo tendría que ser el amo, o sea, el amo tendría que ser el espíritu, el alma el mayordomo y el cuerpo tendría que ser el criado, sin voz ni voto. El alma tendría que decirle, hoy día hay unas 3 días. Su orden tendría que decir el cuerpo, vamos al revés.
Hoy día ayunamos 3 días, le dice el espíritu, pues ¿qué sabes? Cállate. Aquí el que domina soy yo, dice el cuerpo. No me da la gana. El alma, perdón, y el cuerpo también. Y va a decir, no, yo voy a ayunar 1 hora y asunto solucionado. Y si quiero, no ayuno. Porque la mayoría de la gente, y no solamente estoy hablando del ayuno en la parte congregacional, pero por fuera también hace cosas que no debe de hacer. Pelea, discute, ira, contienda, disensiones, herejías. Gálatas 5:19, léelo en casa, dice todo esto. Entonces, él está actuando de diferente forma. También podemos ver en la parte del espíritu, el alma ha hecho lo que quiera, busca la gloria para sí mismo. El alma, ¿qué quiere? La gloria para sí mismo. Quiere tener todo. Mejor si tiene 20 cartones. Ahora, no es malo estudiar. Excelente. Si tienes más conocimiento con la palabra de Dios, ¡wow! Impresionante. Pero si dejas la palabra de Dios, no te sirve de nada, porque el día en que estés en el gran juicio del trono blanco, y a ti, amado hermano, amigo que tú estás escuchando, te digo, puede ser que tengas todo lo que tengas, hayas conocido todo y hayas tenido la parte económica y todo. ¿De qué le sirve al hombre, dice, hacer estas riquezas? Cuando estés delante del trono blanco te arrepentirás y dirás, ¿por qué no he cambiado? Debería hacer eso y otra cosa más. Entonces, ahí como ves, se vuelve amo quién? El alma. El alma se ha vuelto amo hoy en día. Pero ¿qué más podemos ver? El mayordomo, ¿quién es hoy en día? El cuerpo. ¿Y quién es el criado? El que tiene ni voz ni voto, tú calladito ahí, no sirves. Es el espíritu. Ese es el problema de hoy en día a nivel del globo terráqueo. Ese es el problema también en muchos hermanos en Cristo, que sí conocen la palabra, pero no ponen en práctica esto, lo que estamos viendo hoy día. Y si no pones en práctica, entonces lastimosamente contristas al Espíritu Santo, porque no crees en aquello. Entonces, el Espíritu, como decíamos, conciencia, intuición y comunión, tiene todas estas cosas que cumplir y hacer un cambio genuino. Cambiar todo esto, de ser mayordomo el cuerpo, de ser amo el alma. Ahorita es amo del ser humano, ¿quién? El alma. Entonces, el alma está desconectada de Dios. Puede haber oraciones, puede haber todo lo que quieran. El Señor escucha por misericordia y dice, mira, ¿qué voy a hacer? Lo voy a seguir ayudando. Lo voy a seguir ayudando. Algunos inclusive imponen manos y dicen, wow, sanidad. Ah, no, estoy ungido. Ah, y empieza a hacer cosas diferentes. Entonces, esa es una realidad. Y hoy en día, ¿qué produce esta contaminación? Se vuelve, el que es almático, está desconectado de Dios, se vuelve egoísta, se vuelve vanaglorioso, jactancioso, rebelde, perverso, vanidoso, traidor, no mantiene, lujurioso, vengativo, me ha hecho esto, yo también le hago, maldiciente, dice las cosas, está poniendo apodos, está poniendo malas palabras. Hoy en día, bueno, no hay clases, pero escuchas en cursos de kinder, primero, de primaria, hablando soeces porque el papá está hablando y la mamá. Y todavía dicen aleluya, gloria a Dios, y van los domingos o escuchan, bueno, iban los domingos a la congregación. ¿Qué está sucediendo? Son almáticos porque para ellos el alma es el amo. Entonces, maldicientes dicen las cosas inclusive malas, malas palabras y tantas cosas, contenciosos. Hay este problema, si ya y hacen problemas, contienden, porque el alma se ha adueñado del ser humano. Entonces, ¿qué busca? Busca solo su beneficio. El almático va a buscar su beneficio. Yo y nada más que yo. Porque la parte que estaba conectada con Dios
está muerta. Y en este caso, el espíritu estaba conectado con Dios, tendría que estar, está muerto. Desde pequeños hemos sido criados así. Vas a ver, ya te digo, en kinder, no saben ni lo que están hablando, palabras soeces y todas estas cosas, poniendo apodos a todos. Esos son los que están, ¿cómo? El alma es el amo en cada uno de ellos. Entonces, podemos ver un plan perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Y este plan perfecto de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es? Es ese cambio. Nos ha dado ese espíritu de vida, ese cambio. El Señor ha muerto en la cruz del Calvario para que tú cambies y yo cambie y la humanidad, para que haya un cambio genuino. Y este cambio genuino es que en la cruz del Calvario, sí, Él ha dado la sangre por ti y por mí, para cambiarnos, ¿no? Y este plan perfecto de nuestro Señor Jesucristo debemos tomarlo ahora y hacer ese cambio genuino en nuestras vidas. Ya habíamos visto que ese espíritu del hombre, ese Espíritu Santo y el espíritu que da vida dado por Dios, Él nos los manifiesta. Y también podemos ver que ahora, ¿quién es el amo y quién tiene que ser el amo? Entonces, debemos cambiar todo aquello como estamos cambiando en nuestro gráfico y tú lo estás viendo. Cambiar todo aquello y hacer que el Espíritu Santo nos guíe. Guíe al Espíritu, a la conciencia, intuición y comunión. Entonces pueda guiarnos. Entonces tiene que guiar. Romanos 12:2. Ya, no os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Amén. Y tiene que ser así. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para Él sea la honra y la gloria. El Amén. Señor ha hecho y ha dado su sangre preciosa en la cruz del Calvario para que hagamos un cambio genuino en nuestras vidas. Entonces, tenemos que ver Juan 14:27. Dice, la paz os dejo, la paz, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, dice, ni tenga miedo. Y hoy en día hay un miedo tremendo. Ese espíritu de vida dado por Dios, que nos da ese soplo de vida. ¿Quién tiene que ser ahora el amo? El amo tiene que ser el espíritu. El alma tiene que ser el mayordomo, el que obedezca solamente. Y el cuerpo tiene que ser el criado. El cuerpo no tiene ni voz ni voto, callado. Y el espíritu tiene que dominar con la guía del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, Juan 14, Amén. Juan 14:27 dice, la paz os dejo. Por eso nos habla de eso. Tenemos que estar en paz porque es el alimento del alma y del espíritu también. La paz. Y dice que no nos da como en el mundo, sino que no se turbe nuestros corazones, ni tengan miedo. Entonces, tenemos que ver aquello que va sucediendo. Esta transformación y este cambio que existe y tiene que haber en nosotros, en cada uno de nosotros, ¿no? Tiene que haber esa regeneración de aquello que es el espíritu. Y el espíritu va a ser regenerado, como mostramos en el gráfico, ¿no? Transformado, ¿quién? El alma va a transformarse. Y de esta misma forma, ¿qué va a pasar? Va a ser glorificado el cuerpo. ¿Amén? Y el Señor ha hecho ya y ha pagado por nosotros. Amén. ¿No? Nuestro espíritu necesita que alimentarse. Entonces, ha nacido de nuevo y ha habido un cambio. Hay una batalla dentro de ti, dentro de las personas. ¿Y esta batalla qué es? Esta batalla es el estar constantemente de ver si estás haciendo algo bien o si estás haciendo algo mal, ¿no? El espíritu está buscando las cosas de Dios, el espíritu, pero, y el alma busca lo suyo.
las malas mañas quedando. Ahí tenemos ese gráfico donde nos demuestra todo aquello. Estamos formados, para resumir, al cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu tiene que comandar tu vida, mi vida. Gálatas 5, 16, 17 digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si no mora en vosotros, no es así, dice. Y si alguno no tiene Espíritu de Cristo, no es de él. Ahí está textual. Si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En vano está perdiendo el tiempo. Y Gálatas 5:19, como te dije, ahí en la casita lee. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, borracheras, celos, contiendas y todo aquello. Entonces, tenemos que ver que tenemos ese cambio genuino mediante el Espíritu Santo de Dios. Y hay cambio en tu vida, pero debemos ponerlo en práctica. Amén. Ahí donde estás, te invito a que podamos orar y hablarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dile, Padre amado, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, una vez más subimos a tu presencia, Señor. Nos elevamos a ti para agradecerte, Señor, por esta tu enseñanza, Padre Santo. Ayúdanos, Padre amado, a que el amo de nuestras vidas, dile, a que el amo de nuestras vidas sea el Espíritu, y que el mayordomo sea el alma, Señor, y que el criado sea nuestro cuerpo, Señor. Oh amadito Espíritu Santo de Dios, guíanos, Señor, en nuestro espíritu para que haya comunión con Dios, porque escrito está que no va a haber comunión. Por eso te pedimos cambio en nuestras vidas, cambio en nuestras familias, cambio de peleas, discusiones, cambio en la mente de cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo. Sabemos que tú nos escuchas, Señor, y tú haces el cambio genuino en nuestras vidas. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Amén. Agradecemos, Amén. y oramos por la persona y la familia de Henry Novera, por Melissa Gracias, Paredes. pastor. Muchas Muchas gracias. Dios le bendiga. bendiciones. Por Mel, Gracias. Amén. Amén, hermanita Berta. Berta Gonzueta, Amén, Dios hermanita. bendiga grandemente Hermanita a María, Keilita. Graciela Moya, Ay, bendiciones. Berta. Keila Hola. con muchas y ricas Amén. bendiciones, por la hermana Esther. También bendecimos la vida de Esther Nacho, su esposito Marcelino Cupi, Amén, por Amén. Marcelino también. Andrea a Arcán, Andrea Arcani, bendiciones, amada, por Sara, hermana Sara, muchas y ricas oramos también bendiciones por esa también. familia. Amén. Dios te bendiga grandemente. Amén. Y les cubrimos con tu sangre preciosa, mi Señor Jesús, de la punta de los cabellos a la punta de los pies, porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene poder y quema. La sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene poder. Gracias, mi Señor. Amén. Mas ya no vivo yo, Gracias. Cristo vive en mí. Cristo Mas ya no vive en vivo mí. yo, Cristo vive en mí. Mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Aplaude al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo Para Él sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Bendiciones, amadas hermanas y amados hermanos. Nos vemos el próximo miércoles. Dios le Si bendiga. es que el Señor no viene antes, si no nos vamos con Él. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones. Gracias por la palabra. Muchas y ricas bendiciones. Gracias, Amén. mi Señor Jesús, por permitir. Un abrazo. Un abrazo a todos. Un abrazo. Bendiciones. También oramos por Mirko. Amén. Gloria a Dios. Por el hermano Mirko estamos orando. Amén.